Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Regresamos con Agárrate. Si estás buscando un local comercial en la estratégica zona de El Doral, yo te recomiendo que visites Elite Centre at Doral. Es un edificio totalmente inteligente con sótano de estacionamiento para visitantes que va a tener una arquitectura hermosísima. Es el primer edificio boutique de la zona. Pero lo mejor es que los locales comerciales todavía tienen precio de preventa. Así que hasta como una inversión es muy rentable. Visita Elite Centre at Doral, no te vas a arrepentir. Bueno, estoy acompañada de José Antonio Colina, presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio. Gracias, José Antonio. Bueno, tú eres de la casa. Gracias por la invitación. José Antonio es parte de Factores de Poder. Colina, hoy apareció una información en las redes sociales, yo no la tengo confirmada, acerca de 3 efectivos del SEBIN que habrían sido detenidos aquí en Estados Unidos por estar haciendo labores de inteligencia contra el exilio venezolano, ¿no? Investigando el exilio, siguiéndolo, etcétera, etcétera. Y específicamente dicen que había unas fotos de los eventos de BEPEX, las reuniones de venezolanos perseguidos políticos en el exilio. ¿Qué hay sobre eso? Bueno, realmente la información que tengo no va más allá de lo que ha circulado en las redes sociales. Como lo he dicho en anteriores oportunidades, para nosotros no es nada nuevo de que nos estén siguiendo, eso lo sabemos. Al parecer hubo unos funcionarios del SEBIN que se encontraban en la ciudad de Miami, en una de las asambleas que hicimos en el Arepaso, en la ciudad del Doral. Estos individuos estaban presentes, estuvieron filmando y tomando fotografías. Algunas de las personas que estaban en el público lo detectaron, les pareció un poco raro, hicieron su respectiva denuncia ante el Homeland Security y los efectivos del Homeland Security efectuaron un seguimiento de estas personas y cuando los detuvieron encontraron pues en sus teléfonos celulares videos, fotografías de la organización, específicamente de ese evento como tal. Escudriñaron un poco más y encontraron algunos credenciales de que eran funcionarios de la policía política y tomaron la decisión de deportarlos hacia Venezuela. Nosotros hemos entrado en contacto con el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos para corroborar no solo la información, sino los nombres de estos efectivos, pero hasta la fecha no nos han proporcionado los nombres. Y bueno, para nosotros no es nada raro porque no es la primera vez que a nosotros nos amenazan de muerte, que se meten en las asambleas de nosotros, que se intentan infiltrar. Nosotros lo hemos denunciado reiteradas oportunidades. Hay que recordar que en el año 2012 denunciamos a la cónsul Livia Antonieta Costa porque era una funcionaria de la policía política y efectuaba seguimiento y buscaba información de los exiliados, de periodistas como tú. ¿Será casualidad que ahora que reabre el consulado pasa esto? Exactamente. Entonces para nosotros no es nada raro que eso esté ocurriendo. Lo que sí nos llamó la atención y es donde vamos a basar nuestro pronunciamiento en las próximas horas, es que hayan sido detenidos y enviados hacia Venezuela. Eso es espionaje. Eso es penado aquí con prisión de 15 a 30 años de cárcel. Creo que para una futura una oportunidad hay que ser mucho más riguroso, hay que ser mucho más determinante contra este tipo de elementos que sabemos que están en los Estados Unidos y que siguen el trabajo que tú haces, que hacen periodistas reconocidos, que hacen activistas del exilio. Sobre todo en un momento tan difícil como este, cuando hay una gran cantidad de sanciones, una postura frontal de esta administración en contra del régimen de Maduro y que sin duda pues todo eso que ha ocurrido ha sido por el activismo, no solo de organizaciones como la mía, sino también de periodistas como tú y de todos aquellos que han salido del exilio para enfrentar verdaderamente al régimen de Maduro. Lo que todo el mundo se pregunta es por qué los deportan y no los detienen, porque eso es ilegal. Hacer espionaje aquí sin autorización, porque muchas veces las policías políticas o de investigación de algún país llegan a un país extranjero y se notifican, mira, estamos aquí porque hay una persona sospechosa y tal, pero esto sin notificación y sin autorización, eso es un delito. Bueno, lo que yo puedo especular, y esto es una especulación, esto no es que nadie me lo haya dicho de manera taxativa o lo haya afianzado de esa manera, es que me imagino que los detuvieron, no tenían suficiente elemento probatorio más que el seguimiento, más que el video y la fotografía y meterse en ese proceso. A lo mejor para los funcionarios del Homeland Security pues no era lo apropiado en ese momento y decidieron deportarlos hacia Venezuela. Es por eso que vamos a emitir una comunicación formal hacia el Homeland Security para que si esto vuelve a ocurrir, tomando en cuenta que ya ellos saben que hay funcionarios de la policía política aquí en los Estados Unidos, pues realmente le apliquen lo que establece la ley de los Estados Unidos y de esta manera evitar que pudiera proliferar ese tipo de actividades, sobre todo ahora que Nicolás Maduro está desesperado
y que vienen más sanciones, porque de hecho creo que mañana viene el Asesor Nacional de Seguridad Eso a es muy anunciar importante. más Por sanciones. cierto, antes de entrar en ese tema, bueno, ahora tiene una nueva actividad, Colina, que es el equipo de softball de Factores de Poder y de BEPEX. Así que, para que sepan, ahí está la cuenta de Instagram. Yo soy fanática de ese equipo. Así que sigan la cuenta de Instagram. ¿Cómo es la cuenta de Instagram? Caminantes_¿S qué? SBC. SBC. Ay, me lo sé de memoria. Bueno, y está el uniforme y todo, y Colina aparece ahí también. Así que hagan el seguimiento a las redes sociales, bueno, y aúpen al equipo. Y lo porque importante además, es que le pusimos caminantes para, en cierta forma, honrar a todos esos Claro. millones de venezolanos que están saliendo por la frontera, pasando situaciones muy difíciles. Y alguien dirá, bueno, pero es una manera de hacer deporte. Sí, es una manera de hacer deporte, pero tener presente a quienes están sufriendo en este momento por la grave crisis política que está viendo Venezuela. Así es. Bueno, hay una información, Colina, que apareció hoy en The Wall Street Journal, que dice que Estados Unidos planea sanciones a los exportadores del oro de Venezuela, es decir, a los que estén comprándole oro a Venezuela. Imagino que también por todas estas, las masacres que están ocurriendo en Tumeremo, en el sur de Venezuela, sobre todo en el arco minero. Tú dices que mañana hay un anuncio importante. Sí, de hecho mañana viene el Asesor Nacional de Seguridad, John Bolton, va a dar como una especie de conferencia o una intervención en la Torre de la Libertad, ahí en el downtown, y ahí se van a anunciar sanciones conjuntas hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua. Se espera que las sanciones con respecto a Venezuela sean en materia del petróleo y en materia de la cuestión del oro, de minería, y por supuesto van a determinar o van a apuntalar cuáles van a ser las próximas acciones de los Estados Unidos, endureciendo su postura frente a un régimen que cada día pues, es más dictatorial y más violador de los derechos humanos. Esto significaría que no se puede comprar el oro venezolano. Es decir, los países que lo hagan o las empresas que se encarguen también de explotar el oro allá, que son empresas extranjeras, algunas que pertenecen al arco minero, explotan el oro allá y lo envían afuera. Eso va a estar penado por las leyes de los Estados Unidos. Que por cierto aquí hay muchos elementos que se encargan de colocar ese tipo el oro. Entonces ahora pues si esto se materializa el día de mañana, que es lo que se está esperando, se les acabó la guachafita como se les ha venido acabando a la mayoría, porque los Estados Unidos en cierta forma, utilizando el Departamento del Tesoro y el sistema judicial, ha venido cercando todo ese nido de corrupción que de Venezuela ha salido hacia otros países, y creo que va a ser un duro golpe si esto se anuncia mañana. Así es. Bueno, lo otro que te quería preguntar es tu opinión acerca del cambio en el SEBIN, ¿no? Porque es que no es cualquier cosa, no es un funcionario que movieron y lo mandaron para su casa o a otro cargo, se trata de toda una estructura del crimen que está instalada detrás de la presidencia, de la dirección del SEBIN. Bueno, sí, este individuo que yo no conozco mucho de él porque es un general del ejército, Figueras, que siempre ha estado metido en la dirección de contrainteligencia militar, realmente tiene, creo que se graduó de 100 y pico, de 100 y tanto de oficiales, o sea, tiene el perfil de cácora. Sí, tiene el perfil de esos delincuentes y de esos tipos que no tienen suficiente background para poder tener un cargo de ese tipo. Es el que viene a ocuparse ahora del SEBIN en Venezuela. Pareciera que no es un individuo que obedezca a las instrucciones de Diosdado Cabello como lo era González López, sino que es más cercano a Nicolás Maduro y a todo ese aparataje pues, que trata de mantenerse en el poder por la vía de la fuerza. Lo que sí es que es un individuo que está acostumbrado a violentar la ley, a hacer lo que le da la gana, y que sin duda alguna va a seguir utilizando la DICI para perseguir, para torturar y para encarcelar gente inocente. No sé si está en la lista de los sancionados acá en los Estados Unidos, habrá que buscarlo. Si no está, hay que hacer todos los esfuerzos para colocarlo, de forma tal pues de coartar y de impedir que ellos puedan avanzar en su accionar, que es violar los derechos humanos y mantener ese régimen en el poder. González López no sé para dónde se irá a ir. Para una finca que tiene donde cría tilapia. Bueno, pero se decía que iba a salir fuera de Venezuela, pero yo creo que no puede hacerlo porque tiene sanciones y la esposa y la esposa también tiene una cantidad de sanciones que no se lo van a permitir, y habrá que estar muy, muy pendiente, porque yo pienso que estos individuos del ejército, como no saben nada de la inteligencia, no saben nada de organismos policiales, hacen lo que les da la gana, y un régimen como ese, pues lo que se dedican es a violar derechos humanos y a ir en contra de la sociedad civil y en contra de los líderes que pudieran emerger para enfrentar a Nicolás Maduro. Por cierto, que González López estuvo con una señora que tiene un hijo el mismo día que asesinaron a Fernando Albán. Y como decimos en Venezuela, yo no sé si en toda América Latina se dice eso, los miaos, que es lo que cuando se brinda cuando nace un hijo, se quedaron fríos. Porque ocurrió esto. Ahora habrá que ver si Figueras va a mantener allí a Serrano Díaz, general de la Guardia, que yo vi que tú lo nombraste en el primer segmento, y también si va a mantener a José Gregorio Gómez Lares, que es el director de contrainteligencia, que obviamente son fichas de... Ayer hicimos una especie de documental sobre ese personaje. De Gómez Lares, sí. José Gregorio Gómez Lares, sí, el director de contrainteligencia, por cierto.
que en una oportunidad en uno de los micros que hago aquí en Factores de Poder, hablaba de su persona y él me contestó por las redes sociales que ellos estaban allí cumpliendo con su deber de patria, que fuera y que me entregara. Son unos esbirros, son unos asesinos. El deber de patria es redactarle al mazo dando los mazazos y los patriotas cooperantes. Yo conocí a Serrano Díaz en el EFOFAC, fue teniente, no fue directamente comandante de mi pelotón, era un teniente de la Guardia Nacional en aquel momento, no era muy brillante que digamos, y era de esperarse que este personaje se alineara de la forma tan tenebrosa como se ha alineado con esta revolución, porque siempre tuvo unos manejos muy oscuros dentro de la institución. Entonces a uno no le extraña para nada que haya actuado de la forma como ha actuado con González López. Ahora vamos a ver si Figuera lo mantiene en el mismo cargo o si saca el aparato que obedecía a González López y introduce o mete a otros oficiales pues, que le sean afines y leales a lo que vaya a hacer dentro del SEBIN. Total que Diosdado Cabello tiene una baja bien importante ahí, sobre todo el mazo, que se alimentaba mucho de la información que se recababa aquí en esa oficina donde... Se dice que Diosdado Cabello tiene unos patriotas cooperantes aquí en Miami que le paga $2.000 para que también aporten información. Para que le mientan, porque yo te voy a decir una cosa, yo cada vez que pocas veces que nosotros tenemos aquí, por cierto, una persona en el equipo que es la encargada de... Sí, que lo escucha y lo sigue. Es fan de Diosdado. Bueno, a los miércoles en la noche usted lo puede ver y no se le puede ni hablar a ese personaje. Bueno, el miércoles es de él y de Diosdado. Entonces, ese personaje, cada vez que me dice, no, porque Diosdado dijo esto, y cosas que uno sabe que son mentiras. O sea, cobran los $2.000, pero lo llenan de mentiras. No, sin duda. Y de datos falsos. Y no dicen que no le dicen la verdad, y muchas de las informaciones también las sacan pues de lo que nosotros publicamos en las redes sociales, los que hacen activismo. Lo cierto del caso es que yo creo que a Diosdado lo han venido arrinconando cada vez más. Creo que lo único que le queda es la Asamblea Nacional Constituyente y los mazazos, y vamos a ver en qué termina todo esto. Bueno, todo el dinero que se ha robado, por supuesto. El cartel de los soles le queda todavía intacto. Bueno, Colina, gracias. Suerte en el juego del viernes, porque nuestro equipo de softball tiene juego el viernes. Además van invictos. Yo no sé nada de eso, yo no sé ni cuándo hay que decir que está bueno y todo, pero ahí van. Ellos son los que van ganando. Gracias, Colina. Bueno, recuerden que mi correo electrónico personal es factoresdepoder@gmail.com. Yo tomo 2 horas del día para leer con calma y para responderles, así que comuníquense conmigo a través de factoresdepoder@gmail.com. factoresdepoder@gmail.com. Bueno, y les recuerdo antes de despedirme hasta mañana que bajen en su teléfono celular la aplicación de Calogero Tramonte, que es tu red. Con esta aplicación es mucho más fácil hacer la cita con Calogero. Además puedes adquirir los productos maravillosos que utiliza Calogero y puedes, lo mejor de todo es que acumulas rewards, y eso quiere decir que según tu lealtad en algún momento te van a salir descuentos por el corte de cabello, por todas esas cosas maravillosas que hace Calogero para uno verse mejor. Con esto me despido hasta mañana.